Buenas tardes. Mi exposición será en relación al tema 10 de la asignatura Procesos y contextos educativos sobre el reto educativo. Para ello he tenido como base el artículo de Ramón Ferreiro, El reto de la educación en el siglo XXI, en la generación N. Hemos escuchado muchas veces el tópico de que tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX para alumnos del siglo XXI, que aunque es un poco exagerado, parece retratar muy bien qué punto se encuentra la educación actualmente. Somos conscientes de que hay una necesidad de cambio, pero desconocemos cuál es el camino para hacerlo. Es un camino que aún está en proceso de construcción. Y para ello hablamos de la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, o TICs, que en otro ámbito de la sociedad actual se ha conseguido integrar, como el mercado o la medicina, pero que en educación aún no se sabe muy bien cómo ha de hacerse. La situación que nos encontramos ahora en la aula la señalaba el psicólogo Juan Ignacio Pozo, que afirmaba que antes en los colegios uno se enteraba de cosas que no se podía enterar en otra parte, pero eso se acabó. Hoy los alumnos reciben información de muchas otras fuentes y la misión de la escuela debería ser ayudarles a digerir esos datos y convertirlos en conocimiento. Por tanto, concluía que el aula es hoy un espacio cada vez más extraño para el alumno, donde pasan cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el resto de la sociedad. La teoría educativa cambia más rápido que las prácticas en el aula. Hay que cambiar la cultura de los centros, las prácticas educativas y la concepción del aula. Pero para construir este camino tenemos que conocer cuál es la situación en la que nos encontramos. Si volvemos al artículo de Ramón, este comienza describiendo cuál es el entorno que rodea a la generación que denomina N o NET, aunque recibe nombres diferentes según diferentes autores. Cabe destacar lo que Nicolás Negroponte en su libro Ser Digital, publicado en 1995, vaticinaba. La revolución digital regulará la política, la economía y la sociedad del siglo XXI. Se alterará nuestra forma de aprender, de trabajar, de divertirnos, en definitiva nuestra forma de vida. Nuestra forma de aprender. Pues con esto paso a la siguiente diapositiva en la que salen reflejadas las características ahora sí que parecen definir a la generación N, de las que me gustaría destacar nuevas capacidades en relación a las nuevas tecnologías. Una capacidad de adaptación en actividades que las implique, capacidad para enfrentar problemas a partir de una habilidad para la comunicación interactiva y simbólica, una capacidad de emprender mediante el uso de las TICs y una nueva capacidad de atención con márgenes más amplios. Además, esta generación no aprende de modo lineal y posee estilos y ritmos muy variados debido a la diversidad humana que la integra. Es una generación importante a tener en cuenta, ya que se trata del porcentaje mayoritario en términos estadísticos y demográficos de la sociedad actual. Por otra parte, no hay que olvidar las necesidades en el ámbito familiar y social que tienen los jóvenes. Requieren atención personalizada, familias estables aunque respondan a nuevos modelos, apoyo emocional positivo y un proceso de comunicación horizontal, asertivo, abierto y de comprensión empática. Es necesaria también su involucración en actividades físicas y deportivas y su participación en actividades culturales y sociales. Por último, hemos de saber qué habilidades son las que se les van a demandar en el siglo XXI. Las podéis ver aquí. Se les pide que desarrollen un pensamiento crítico y tengan capacidad de resolución de problemas, capacidad de trabajar en equipo, creatividad inventiva, autoaprendizaje y capacidad de adaptación. Conciencia global, perseverancia, motivación, resiliencia y liderazgo. No es poco, en fin. Pero ¿podrían ayudarnos las TIC en las escuelas a conseguir que los jóvenes desarrollen todas estas capacidades o habilidades? Para el autor Ramón Ferreiro sí. Aportan una serie de ventajas que pueden ser aprovechadas en el aula, como el trabajo en equipo, la observación, exploración y búsqueda, etc. Pero por mostraros otro punto de vista, deciros que para el profesor Juan Quintana, las nuevas tecnologías no tienen cabida en la escuela. Podéis leer sus publicaciones en el blog que aquí aparece. Yo he recogido algunas de sus afirmaciones aquí, como por ejemplo que la nueva tecnología no es necesaria para aprender y enseñar, sino para prescindir de la escuela. Personalmente creo que la escuela debe estar en contacto con la realidad, lo que implica las nuevas tecnologías. Algunos autores hablan de los docentes 2.0. Aquí también os he puesto otras publicaciones en blogs que me han parecido curiosas sobre qué han de hacer o tener estos docentes. Pero bueno, para concluir, señalo qué cambios hemos de acometer en relación a las oportunidades que nos ofrecen las TIC y las demandas de la generación N. El aula es cada vez más impredecible, puesto que recibe a todos los estudiantes, por lo tanto el docente debe estar siempre buscando nuevas soluciones. Ha de haber una implicación pedagógica que ayude a construir su conocimiento. Debemos contrarrestar la competitividad de manera pedagógica con actividades dirigidas que impliquen el trabajo en equipo para el desarrollo de proyectos comunes. Y los centros de educación educacional han de ser más participativos, lo que requiere un modelo distinto de formación del docente. Hay que formar a los docentes para algo más que para transmitir conocimientos, adaptar la teoría a la realidad en la que se trabaja, desarrollar la capacidad de orientarse con criterios de selección y juicios de valor, etc. Entre tanta tecnología yo quisiera cerrar con esta frase de Sandra María Gómez. Los profesores deben pensar en los destinatarios de sus propuestas de forma situada, reconociendo aspectos psicosociales de los procesos constructivos.
pero es importante que los docentes no dejen a un lado el factor humano y afectivo en el fomento de las relaciones con sus estudiantes. Muchas gracias a todos por vuestra atención.